Bueno, Luis Pedernera va a aportar a este encuentro en clave de lo que se venía hablando de intervenciones en salud de niños, niñas y adolescentes con enfoque de derechos, en clave de derechos. Alguna pregunta ya había aparecido entre la relación de los procesos de medicalización vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Quizás por este lado vamos a poder seguir conversando con Luis. Luis Pedernera es presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, presidente de la Reunión de Presidentes de Órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Administración del Buró Internacional de Derechos del Niño de Canadá, del Comité Académico del Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y del Instituto de Derechos de Infancia de Suiza, miembro de la Asamblea de la Organización Mundial contra la Tortura en Ginebra, de la Junta de Gobierno de África, miembro del Comité Ejecutivo de la Red Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, docente invitado a dictar clases sobre derechos del niño en ámbitos de América Latina y Europa, autor de múltiples artículos sobre esta temática, y cuenta con una vasta experiencia en el monitoreo de los sistemas de justicia penal adolescente, visitando, coordinando equipos de trabajo para la inspección de centros de detención de niños de diferentes regiones del mundo. Así que grandes expectativas. Muchas gracias, Luis, por participar de este encuentro. Te escuchamos y recordando a los demás que vayan haciendo sus comentarios y preguntas por los chats. Gracias, Mariana, es un gusto. Gracias a ti por este empujón de adelantar la hora, además. No hay que creer mucho de esas cosas que dijiste de la experiencia, hay que desconfiarse. Pero les agradezco mucho, estuve escuchando desde el inicio. Les digo que da gusto escuchar. Le decía a Gustavo que sus intervenciones siempre me parecen súper acertadas, fundamentalmente para alguien que no viene de la medicina, que solo escucha, pero también la mesa anterior, unos interesantes descubrimientos de aliados en la lucha. Pero agradecerle a Susana. Susana el año pasado me había comentado su idea de armar este congreso, y agradecerle también a Mariana, a la institución, y a Meme, que me auxilió en algunas consultas de último momento. Gracias por hacer posible este encuentro de debate, de intercambio, en un ámbito que es tan necesario, por lo menos en la realidad uruguaya, y de lo poco que conozco de América Latina, en donde este tema, lejos de solucionarse, se está agravando. Yo voy a hablar mucho de Uruguay, había preparado la intervención sobre eso. Conozco algunas situaciones a nivel global, pero prefiero moverme donde me siento un poco más cómodo. Y voy a empezar diciendo que la situación en Uruguay es de lo que yo llamo pose. En Uruguay posamos con un discurso progresista de avanzada que se trasluce después en los documentos que aprueban, por ejemplo, leyes, pero que no va más allá de la retórica. Las estructuras, por lo que escuché en la mañana y lo que ocurrió hasta este momento, las estructuras permanecen prácticamente intactas, salvo experiencias aisladas que sirven solo para confirmar una regla de funcionamiento de nuestra institucionalidad cuando se trata de estos temas. Las formas de tratamiento a los niños, las niñas y adolescentes cuando se trata de temas de salud mental o discapacidad permanecen incambiadas. Y la imagen más clara es los cambios legislativos. Nos llenamos la boca hablando de que tenemos una nueva ley de salud mental. Yo quiero decir, los cambios normativos son necesarios, pero no son suficientes. Un viejo profesor me enseñó que nosotros muchas veces actuamos como actuaban los hombres en las cavernas, previos a la caza. Parte del ritual de la caza era hacer las pinturas rupestres.
¿no? Antes de salir a la casa se pintaban las cavernas, y eso es lo que vemos como herencia de los que nos antecedieron en la historia. Pero después había que salir a cazar los animales. Y nosotros estamos en ese momento de pintura en las cavernas. Todavía no salimos a cazar los animales. Y creo que en la política pública, una cosa sin la otra demuestran una deficiencia grave de cómo se piensa la política pública. Si no cambian las estructuras asistenciales, si no mejora la oferta, la diversidad, si no se trabaja en el cambio de matriz en la formación de los profesionales y si no se apoya a la comunidad, a la familia y sobre todo a los niños, las formas de trato en esta materia van a seguir siendo iguales e incambiadas, por más leyes que suenen a los momentos de corrección política, incorporando la cuestión de los derechos humanos que tengamos. ¿Y por qué digo esto? Porque en Uruguay sigue siendo preferente y prioritaria una sola forma de intervención, que es la hospitalización, la detención y la medicalización. Salvo honrosas excepciones, pero uno recorre los documentos, recorre los planes estratégicos, pero recorre las leyes y todo, lo voy a tratar de demostrar ahora, todo termina en que la hospitalización, para mí la detención es la regla de las políticas en Uruguay. Voy a tirar algunas cuestiones. Hay problemas históricos en Uruguay que no se han resuelto. Por eso de que pensamos que cuando pintamos en la caverna ya resolvimos el problema. Y eso estamos a mitad de camino. Pero los problemas históricos y que han sido relevados por la Institución Nacional de Derechos Humanos, no voy a decir todos, pero voy a tomar algunos que me parece que son los que persisten históricamente, por lo menos en los 20 y pico de años que yo me muevo en los temas de infancia. Primero, falta de datos. No tener datos en este terreno demuestra una debilidad importante al momento de pensar la política pública, pero también al momento de evaluarla, al momento de revisarla. Si uno no tiene evidencia sobre la que basar la respuesta de la política pública, uno tiene un problema. Y voy a ir al 2015. En el 2015, guste o no, el comité que yo integro le dijo a Uruguay que tenía que tomar determinadas medidas para estudiar cómo se administra el metalfedinato y elaborar propuestas. Pregunto, porque este es un público especializado. ¿Qué pasó desde el 2015 a la fecha con esa recomendación? Uruguay, el 19 de junio del 2021, inicia su proceso de presentación de informes quinquenales y por lo tanto de examen ante el comité que yo integro, y seguramente el comité le pregunte sobre qué ha pasado con esa recomendación. Es decir, primera cuestión, los datos. Segunda cuestión, hay un circuito, y el circuito, y lo comprobé hoy en las intervenciones, el circuito es patologización de la infancia, detención y medicalización. Y ese es el circuito. Y si uno va a un centro de detención de adolescentes, lo puede ver perfectamente. Tercer cuestión. La única respuesta o la respuesta preferente o priorizada por la política pública para atender los problemas de salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes, pero fundamentalmente de los peores, son empresas, las API, que lo único que buscan es el lucro, porque funcionan en base a oferta y demanda. Y su paradigma no es un paradigma de derechos humanos. Su paradigma no es un paradigma que ponga al niño en el centro de la escena. Su paradigma es el lucro. A mí no me gusta, quizás con toda la razón, pero no debería, desde la política pública, priorizarse lo empresarial por encima de una cuestión que es un derecho fundamental, que es la cuestión de la salud. Otros elementos, condiciones edilicias pésimas.
el uso del electroshock, remito al informe que presentó la Institución de Derechos Humanos hace poco, electroshock realizado sin diagnósticos, consentimientos informados totalmente endebles, que lo asimilan más a una práctica de tortura que a un acto médico. Y los chalecos químicos, la medicación como respuesta para sedar, dormir, planchar ante adolescentes que no pueden ser controlados en las rutinas que se intentan instalar en los centros de detención o en los lugares donde se los hospitaliza. Por último, los métodos de sujeción, atarlos a las camas, encadenarlos. Eso son información que surge del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está instalado en la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué ocurrió y qué hace que nos llenemos de aire el pecho? Hace unos años, 3 años más o menos, se aprobó una ley de salud mental. Y se dijo que esa ley era el gran cambio de paradigma. Para mí, esa ley, si se me permite, es un giro de 360 grados para terminar en el mismo lugar, que incorpora la retórica de los derechos humanos, está insuflada el texto de retórica de derechos humanos, pero cuando uno va a donde duele, que es en la implementación directa de la ley, ahí uno ve las deficiencias en orden a derechos humanos y fundamentalmente cómo las respuestas siguen siendo priorizar la internación, la hospitalización, la detención. Voy a decir 3 o 4 ejemplos. El artículo 3, literal I, habla de los conceptos de riesgo y autodeterminación. Conceptos que no se definen, van a ser llenados por el operador de turno, y ese operador de turno generalmente va a ser un psiquiatra. El concepto de riesgo en la adolescencia es un concepto que hay que manejarlo con mucha cautela y mucho cuidado. El riesgo es algo innato al momento que vive el adolescente. Entonces, usar esa categoría bajo una ley que habilita intervenciones es, por lo menos, sumamente conflictivo. También de autodeterminación, ¿no? Se habla en el terreno de la infancia de la autonomía progresiva. Es un proceso al que los adultos y las instituciones tenemos que acompañar para que se realice de la mejor forma. Pero cuando uno usa esas categorías para solo cargar la responsabilidad sobre el individuo, se mete en terreno resbaloso. Y en orden a derechos del niño es preocupante. Otra cuestión, artículo 6, literal T. Ese artículo es una garantía fundamental de cualquier democracia y Estado de Derecho, que es el derecho a la asistencia letrada. En la ley de salud mental, la asistencia letrada es una potestad que queda en manos del personal de salud que va a determinar si la persona necesita o no asistencia letrada. No es un derecho, es una potestad de una persona de afuera y no un derecho del sujeto. Cuando aparecen esos elementos en el terreno, uno empieza a sospechar, porque cuando estamos hablando de garantías fundamentales de las personas, esta, que es una garantía fundamental, no puede ser nunca una prórroga de alguien ajeno, tercero, por más que sea familiar. Es un derecho individual. Otra cuestión, el uso de los verbos. Y aquí es donde yo creo que se muestra la mayor debilidad del proyecto de la ley de salud mental. Los verbos que aparecen en condicional como una posibilidad futura de la que nadie se responsabiliza. Y cuando digo nadie se responsabiliza, es la responsabilidad fundamental del Estado en generar condiciones para que las políticas se implementen para un cambio de paradigma en materia de salud mental, quedan como una posibilidad a futuro. Hablan de verbos facilitarán, promoverán, favorecerán, pero nada
de que el Estado se obliga a generar determinados dispositivos con base en la comunidad, como se habló antes y con mucha profundidad, por ejemplo, de la experiencia brasilera. Nada de eso aparece claro, y la responsabilidad estatal, que es el primero obligado en generar condiciones para que el paradigma de atención en salud en este terreno cambie, se diluye. Entonces, esas cuestiones son preocupantes en orden a derechos del niño, y por eso digo, en Uruguay tenemos una característica, y es esto: pintamos en la caverna, pero ese dibujo no responde luego a lo que se ejecuta realmente en el terreno. Por último, la internación voluntaria, que es ridículo, se vuelve involuntaria, y se vuelve involuntaria dándole un poder extraordinario al juez, al personal de salud, médico y un psiquiatra, e incluso a la familia. Si traemos a un miembro del Comité de Personas con Discapacidad a esta reunión, patea el tablero. Todas estas cuestiones están sumamente cuestionadas por el Comité de Personas con Discapacidad, en orden a derechos fundamentales. Yo me ofrezco en algún momento a hacer gestiones para invitar a miembros del comité, porque me parece importante pensarlos también, ya que hoy también se puso sobre la mesa el tema de la discapacidad, el enfoque social, el enfoque biologicista, pero es importante, y yo no lo digo con la radicalidad que lo está diciendo el Comité de Personas con Discapacidad. Lo más preocupante de eso es que en el terreno de la infancia ha habido una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia que tiene menos de 2 años, la Ley 19.747, que modifica el artículo 117 y siguiente. Modifica con algunas cosas buenas, como por ejemplo eliminar la categoría niños que vulneren derechos de terceros, pero que habilita una internación compulsiva por tiempo indeterminado. Si bien en la ley se dice que 30 días, los 30 días se pueden prorrogar a sola voluntad del INAU si hay riesgo de vida para el niño o la niña o adolescente, o por prescripción médica hasta lograr el alta. Pero entonces, el alta no se logra fácilmente si no hay una red de sostén que pueda acompañar esa alta médica a partir de una propuesta diversificada. Y es a eso a lo que yo me refiero cuando generalmente dibujamos en la pared y nos cuesta después aterrizar en la política pública las respuestas concretas. Creo que se piensa en términos grandilocuentes, pero después cuando vamos a ver que las políticas requieren recursos, ahí pensamos de la manera más pobre que podemos pensar la política en respuesta a este tema. Yo saludo que este evento tenga también eventos paralelos con niños, niñas y adolescentes, y que en algún momento se pueda cruzar la voz. Creo que es central en todos estos procesos poner en el centro de la agenda también la voz de los niños, de las niñas y los adolescentes. Es una cuestión que lo decía un profesor argentino, sería intolerable si en el terreno de la lucha de los derechos de las mujeres yo, varón, me pusiera a enseñarles qué deberían hacer. Pero en el terreno de la infancia nosotros nos permitimos estas licencias y hablamos en nombre de los derechos con la mejor buena voluntad, sin que ellos nos hayan designado para hacerlo. Y esas licencias nos habilitan a hablar en su nombre, pero el artículo 12 de la Convención es claro de que el derecho de los niños es a expresarse y que su opinión sea tomada en cuenta. Yo creo que la Convención incluso se queda corta al decir que en los asuntos que los afectan. Debería ser los asuntos que los afectan y más allá, porque qué cosas afectan y qué cosas no afectan, podemos decir los adultos a la infancia, y por eso vedarle su voz en los que no les afecta. Entonces, creo que en esta lógica de pensar en materia de salud mental, en materia de discapacidad, trabajar
con los niños es fundamental. Y para eso tenemos que dar un paso los adultos y las instituciones, que es adaptar nuestras formas para que sean amigables con los niños. El discurso psiquiátrico es un discurso hermético, como el discurso jurídico, y nosotros necesitamos hacer que estos discursos se vuelvan entendibles, amigables, para que si el niño tiene que participar en un proceso de consentimiento informado, tenga los mejores elementos para participar en la toma de su decisión. Esos procesos son los que hay que hacer despegar en nuestras sociedades. Por eso me alegra que en el programa haya visto las posibilidades de que estén en algunos momentos participando grupos de adolescentes y de Incluso niños. en este momento están ingresando en el Facebook Live los adolescentes que estaban reunidos hasta este momento. Así que te están escuchando. Un saludo. Yo voy a ir terminando por acá, pero voy a ir terminando planteando una cosa que me pasó hoy a la mañana temprano. Estaba escuchando un programa de radio. Acá en Uruguay, hace unos días, un niño de 10 años participó en unos asaltos con un arma. 10, 11 años, ¿no? La crónica policial no es clara sobre la edad, pero era chico y parece que apareció con un arma. Y eso ha disparado en los medios de comunicación este hecho excepcional, la atención y la opinión de diferentes actores. Hoy escuchaba a una responsable del tema de salud mental en la principal institución que atiende niños en nuestro país y me preocupé. Me preocupé porque parte de la entrevista, quien era entrevistada intervenía con sentencias inapelables. Realizando pronósticos sobre el futuro de ese niño. Y yo creo que eso demuestra la visión de los adultos y de las instituciones que tenemos sobre las personas menores de 18 años en nuestro país y en gran parte de América Latina. Nuestra visión sobre las personas menores de 18 años sigue siendo desconfiar de ellos, una visión peligrosista, y una visión que ve en las personas menores de 18 años un problema. Yo me resisto a pensar desde esa perspectiva y me resisto con un autor francés del Collège de France que se llama Michel Fisset. Fisset ha investigado mucho sobre adolescencia y a mí me gusta un librito chiquito que ha sacado con Fondo de Cultura Económica sobre adolescentes, en donde él bucea en el origen etimológico de la palabra adolescencia. Y dice en ese texto que adolescentia es un concepto acuñado por Cicerón, que viene de una palabra de raíz indoeuropea que es alere, y significa nutrir. Alere se descomponía en 3 verbos. Adolescere, que significa crecer, adolescens, que está creciendo, y adultus, que dejó de crecer. En el siglo XIX, dice Fisset, han sido la medicina, los juristas y los jueces quienes han convertido al adolescente en un problema. Y yo me resisto a esa idea que todavía trasunta en la entrevista que yo escuchaba hoy, en muchos operadores que trabajan directamente y que son responsables de las políticas de infancia en el Uruguay. Y me resisto porque la sentencia del origen etimológico de la palabra adolescente es clara. Los que hemos dejado de crecer somos los adultos. Los niños, los adolescentes, tienen, por suerte, esa potencia de la palabra que significa que está creciendo. Y debemos recuperar el sentido etimológico de esa palabra para desarrollar cualquier acción en el terreno de la salud mental de los niños. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Luis, sinceramente, bien interesante tu perspectiva, imprescindible para la modificación de prácticas sobre el tema, pero también en el diseño de las políticas. Creo que
que tu aporte se va a articular muy bien con el próximo bloque, el que presenta Diana, que tiene que ver con acompañando la participación juvenil, logros, alegrías, desafíos. Y si a Memé le parece y no hay comentarios, pasamos entonces a esto y hacemos dialogar la experiencia específica del Bolsón Argentina, que por suerte volvió la luz y se pudo conectar, con las palabras de Luis y su análisis desde la perspectiva de derechos de todo esto. Solo una cosita, Mariana. En realidad hay como Dale. brillante y clara exposición, súper potente, o sea, como cosas muy bellas, muy interesante. Y sí, bueno, ahí me dice, Carmen, aplaudo de pie todo lo que dijo Luis Pedernera. Muchas gracias. A no justificar cosas, sino a mejorar y solucionar los problemas. Y preguntan cuál es el autor, Luis, que mencionaste. Escribilo por el chat del Zoom, si querés, el francés, y yo lo paso por acá, ¿te parece? Yo ya no tengo más, son todas loas a Luis.